Doctor Máximo, ya vamos a iniciar. Si es tan amable, por favor, puede dejar de compartir su pantalla. Bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio con la tercera actividad de este día del segundo ciclo de conferencias, retos para el acceso abierto a la información y documentación, con la conferencia webinar titulada El Tratado de Marrakech y la Biblioteca Nacional de México, dictada por el doctor Máximo Román Domínguez López, a quien agradecemos su participación y le damos la más cordial de las bienvenidas. Modera este acto el licenciado Mario Toledo Peña. Muchas gracias, compañeros. Vamos a tener 40 minutos para la presentación del doctor Máximo y 10 minutos más para las preguntas para los compañeros que estamos aquí de manera presencial o los que nos siguen en redes sociales. Bien, vamos a iniciar entonces. Voy a leerles la semblanza del doctor Máximo Román Domínguez López. Él es licenciado en Bibliotecología por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro y doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México, alumno de la primera generación del Diplomado sobre el Tratado de Marrakech en América Latina. Fue docente en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Ha trabajado en bibliotecas públicas, universitarias y académicas. Ha asistido a congresos internacionales y nacionales. Sus intervenciones han sido con temas relacionados con organización de la información, Tratado de Marrakech, repositorios institucionales, derechos de autor e inclusión digital. Es miembro activo del Comité Permanente para el periodo 2019-2023 de la sección de alfabetización en información de la IFLA y miembro permanente del Grupo RDA México. Actualmente es el jefe del Departamento de Catalogación de la Biblioteca Nacional de México y presidente del Colegio Nacional de Asuntos Bibliotecarios en el periodo 2022-2024. Bienvenido, doctor Máximo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Pues buenos días a todos los que nos acompañan. Quiero agradecer a las autoridades y al comité organizador por la invitación. Y también quiero decirles que para mí es un gran gusto estar con ustedes compartiendo un poco de lo que he estado trabajando en estos últimos años en la Biblioteca Nacional de México. Me permito compartir mi presentación para poder abordar el tema sobre el Tratado de Marrakech y la Biblioteca Nacional de México. Yo quiero ser muy enfático en que el Tratado de Marrakech es un instrumento que nos ayuda al acceso de la información para las personas que viven con discapacidad y que los profesionales de la información, en este caso los bibliotecólogos, los archivólogos y todos aquellos que estén organizando y poniendo a disposición la información, tienen un gran reto en este sentido, y también las universidades, por supuesto. Me gustaría comentar, vamos a ver si aquí está, que este Tratado de Marrakech surge en el 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad hace un nuevo replanteamiento acerca de las personas que viven con discapacidad. Ya no se empiezan a superar modelos que prevalecían en el asunto de las personas que viven con discapacidad. Uno era el modelo que era de asistencia, ¿no? Es decir, el gobierno tenía que asistir para que la persona con discapacidad se pudiera desarrollar. Y en el caso, por ejemplo, de el modelo de exclusión, es decir, aquellas personas que tienen alguna discapacidad deben ser excluidas, ¿no?, de la sociedad, porque la sociedad no puede convivir con ellas. Entonces, aquí ya hay dos modelos en los que esta convención hace un nuevo enfoque hacia la parte social. Es decir, las personas con discapacidad son personas que tienen derechos, obligaciones, tienen derecho a la dignidad como persona y sobre todo que jurídicamente se pueden ellos representar, ¿no? Entonces, hay un nuevo paradigma en el caso del Tratado de Marrakech porque las personas
con discapacidad, a partir de esta convención, pues se reconoce o el Pleno se reconoce las condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades, y esto es importantísimo porque a partir de la convención, entonces surgen instrumentos que ayudan, en este caso el Tratado de Marrakech, a viabilizar estos cúmulos de derechos. Podemos ver aquí al lado que están 22 artículos que tienen que ver con el Tratado de Marrakech, que tienen que ver con los convenios, las definiciones, las excepciones que tiene la ley acerca para poner a disposición los textos a las personas que viven con discapacidad, qué es el intercambio transfronterizo, cuál es la obligación de las instituciones, qué debemos de respetar, en este caso las bibliotecas, qué debemos de tener en cuenta al momento de crear formatos accesibles, y eso lo vamos a ver más adelante. Hay un tema que surge en esta convención que es nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, no podemos hablar de las personas con discapacidad, de servicios, de instrumentos jurídicos sin que ellos estén presentes. Ellos son el eje y la columna vertebral de todo este cúmulo de derechos, y por eso es que surge este lema que dice: no vas a hablar de mí sin que yo esté presente, sin que yo te diga cuáles son mis requerimientos o necesidades de información. De tal manera que este lema ha sido muy popular en el mundo para poder representar a las personas que viven con discapacidad. El Tratado de Marrakech es un tratado en el contexto de derecho autoral internacional con una clara misión humanista y centrado en las limitaciones y excepciones para las personas con discapacidad. El Tratado de Marrakech es una herramienta vital para operar o hacer valer esos cúmulos de derechos que están contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin de mantener un equilibrio apropiado entre los intereses de los titulares del derecho y los usuarios. Pues claro, surge este Tratado de Marrakech, en donde las obras que están protegidas por el derecho de autor pueden ser utilizadas sin autorización de los titulares del derecho. ¿Y esto qué implica? Que las bibliotecas, los archivos, las universidades pueden transformar en formatos accesibles aquellas obras que estén protegidas por el derecho de autor, siempre y cuando sea este contenido para una persona con discapacidad. Uno de los aportes del Tratado de Marrakech, que es un tratado, como ya dijimos, humanista, centrado en derechos humanos, que protege a las personas con discapacidad, que además es un instrumento jurídico que permite que las personas con discapacidad puedan acceder a obras protegidas por el derecho de autor. Uno de los principales aportes, aparte de visibilizar los derechos humanos, es que las bibliotecas son las entidades autorizadas, facultados a coleccionar, realizar y compartir sin ánimo de lucro ejemplares en formatos accesibles. También la amplitud de beneficiarios, no solo son personas con discapacidad visual, también con personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad motriz. O sea, hay una amplitud en el caso de los beneficiarios, y también hay una diversidad de formatos accesibles. Es decir, no solamente hay un camino para poder crear formatos accesibles, sino que hay muchísimos, porque también dentro de las personas con discapacidad hay una gran diversidad, ¿no? Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Y lo otro también, el intercambio transfronterizo, es decir, cómo vamos a nivel nacional, cómo nos vamos a organizar para poder crear nuestro catálogo nacional. Nos tenemos que poner de acuerdo de cómo vamos a crear nuestro catálogo nacional para que este catálogo nacional pueda también ser utilizado con otros catálogos nacionales de otras partes del mundo. Por eso es importante esta creación del catálogo nacional de formatos accesibles, para que exista el intercambio transfronterizo. Y aquí podemos ver uno de los principales retos. Es que existe una baja participación de bibliotecas y bibliotecarios
porque claro, pensamos de que como no nos lo piden, no es obligatorio, no está en nuestras políticas, pero sí, lo que yo sí les quisiera mencionar es que es un tratado que tiene que ver con este bloque de derechos humanos. Es decir, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, estamos poniendo los derechos en una situación eh, superior a la Constitución. Entonces, eso es importante que tengamos sumo cuidado al revisar por qué es tan importante el Tratado de Marrakech. No es una ley, no es un reglamento, sino que es un tratado internacional de corte de derechos humanos. Entonces, lograr también, la segunda es lograr una amplitud de entidades autorizadas y beneficiarios y así contribuir, construir una red de colaboración de bibliotecas. Actualmente hay pocas entidades autorizadas, es decir, el proceso para ser una entidad autorizada, para poder crear estos servicios, pues son muy pocos porque no se han dado, no se han registrado en el INDAUTOR y eso hace que de alguna manera pues no logremos todavía tener esta implementación al 100%. Otro de los retos es que yo podría decir que los técnicos es que nos hacen falta guías para promover la colaboración de formatos accesibles. Es decir, si yo estoy en una biblioteca escolar y tengo un determinados usuarios, niños con discapacidad, y estoy creando formatos accesibles para ellos, pues a mí me gustaría conocer cuáles son las buenas prácticas, cómo lo hacen, de qué manera hacen estos formatos accesibles, en qué formato, qué duración, o sea, todos los detalles quizás técnicos nos hace falta y lograr esa cooperación con otras bibliotecas, ¿no? O con otras bibliotecas públicas que estén trabajando formatos accesibles para personas, adultos mayores que viven con discapacidad visual, cómo ellos están trabajando y cómo nosotros podemos replicarlo y poder sacar provecho de esos materiales que se están creando. También nos hace falta visibilizar el Tratado de Marrakech, mayor cercanía con las comunidades, escuelas, instituciones que apoyan a las personas con discapacidad, es decir, las bibliotecas universitarias, bibliotecas nacionales, escolares, especializadas, tendrían que trabajar de la mano con estas asociaciones y estar involucrados en las necesidades para que los servicios y todo el desarrollo de colecciones sea enfocado en las personas que viven con discapacidad. Y aquí me parece que uno de los retos que quizás mayor desafío tenemos es en que nos falta mayor capacitación y sensibilización por parte del profesional, porque tenemos, digamos, en la matrícula, por ejemplo, de las licenciaturas en bibliotecología, biblioteconomía, no existe como tal una materia que tenga que ver con accesibilidad. Accesibilidad en todos los sentidos, desde lo tecnológico, lo social, ¿no? Lo económico, pero tener en cuenta que la accesibilidad total es importante que nosotros tratemos de entender que nuestro trabajo también va enfocado a crear quizás catálogos con mayor información, con metadatos que describan mejor una obra o una descripción accesible para las personas que viven con discapacidad, que más adelante lo vamos a ver. Esto es algunas reformas que hubo en el artículo 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, y sin alterar la obra. En este caso, la publicación y representación de obras artísticas y literarias sin fines de lucro para personas con discapacidad, las entidades autorizadas o reconocidas podrán valerse de lo dispuesto en esta fracción. Entonces, aquí habla sobre justo los fines de lucro, ¿no? Para las personas que viven con discapacidad. Es decir, no podemos cobrar al momento de hacer
un formato accesible para las personas que viven con discapacidad. Y aquí son unos pasos que quise agregar, es decir, el Indautor es una infografía del Indautor en donde ellos ponen los pasos para poder ser entidad beneficiaria. Uno, la institución de asistencia privada se compromete a actuar con estricto apego al Tratado de Marrakech, la letra del derecho de autor y su reglamento. Dos, llevar el registro y control interno de las obras creadas y adaptadas en formatos accesibles. Es decir, si yo quiero que mi biblioteca sea una entidad autorizada, primero tengo que firmar ciertos documentos que ellos me piden, como ya lo vamos a ver en el punto 3, pero llevar un control en una base de datos, en un software, en un Excel, de la información de los títulos que tenemos en nuestro acervo. Y también tomar medidas para evitar la reproducción y distribución ilícitas o no autorizadas de ejemplares de obras adaptadas en formatos accesibles. Es decir, que no esté tan, que la información que vamos a poner en nuestro catálogo, digamos, tenga un tipo de seguridad para las personas, para que después no puedan haber malos usos en esta parte de la reproducción. Esto un poco por lo que la CANIEM, que es este Consejo de Editores de México, pues lo que quieren es la mayor seguridad en las obras de las que están ellos distribuyendo. Entonces, pues ellos piden que exista algún candado o algo, ¿no? Entonces, por eso es que se toman estas medidas. Y bueno, también que se mantengan actualizados los catálogos de las obras con formato accesibles. Bueno, sí, para mayor información, ahí está la liga para poder realizar esta inscripción al Indautor. Esta es la carta compromiso, ¿no? ¿Qué te piden, no? Un asunto de lo que te comprometes y lo que debes de cumplir. En el caso de entregar a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión un ejemplar en formato accesible de la obra que tengas a disposición. Es decir, yo quiero estar quiero ser una entidad autorizada, me tengo que, digamos, sujetar y comprometer a estos mecanismos para poder crear el catálogo nacional. El depósito legal de materias en formatos accesibles pueden ser por editoriales privadas o también pueden ser producidos por entidades autorizadas que son bibliotecas, instituciones académicas universitarias, gubernamentales, asociaciones civiles. En el caso de la UNAM, por ejemplo, hay un comité que se encarga de crear formatos accesibles para estudiantes y la biblioteca en estos momentos tiene esta responsabilidad de almacenar, de organizar y difundir esos materiales para los alumnos que viven con discapacidad. El reto quizás mayor que tenemos es crear el catálogo transfronterizo. La Biblioteca Nacional de México, como ustedes saben, reciben el depósito legal de materiales accesibles y los incluye en su catálogo nacional. Estamos en este proceso de crear un catálogo nacional de formatos accesibles de todas las entidades autorizadas que existen en el país. También nosotros estamos en esta intención de crear este catálogo nacional, buscando materiales que estén en dominio público, que utilicen licencia Creative Commons o que sean obras huérfanas. También nos hacemos un nuevo replanteamiento sobre cómo van a ser nuestras prácticas editoriales, cuáles son los formatos accesibles de mayor por excelencia. Un Word puede tener muchas posibilidades, puede tener muchos formatos de salida y puede ser también una buena opción, o crear etiquetas de marcado como un XML. Es decir, tenemos que buscar que la universidad también transforme sus prácticas editoriales para poder alimentar nuestro catálogo nacional de formatos accesibles.
Y bueno, el intercambio transfronterizo de libros sin ánimos de lucro y, y sin el permiso de los titulares es uno de los beneficios de ese intercambio transfronterizo. Y por supuesto que para crear un catálogo compartido de libros en formatos accesibles e intercambiarlos con otras bibliotecas nacionales, tenemos que tener un core, ¿no? Un esquema de metadatos de elementos básicos que se puedan, digamos, se puedan compartir. Tenemos que, ya tenemos aquí en la Nacional experiencias de ese tipo de cooperación. Les puedo mencionar que hace como unos 5 meses, 6 meses, se presentó el Catálogo Nacional de Bibliotecas Patrimoniales en México, que reúne todos los libros del siglo XVI en un solo catálogo, un catálogo que comparte registros de distintas bibliotecas en distintas partes del país y que partimos justo de un core, de un elemento, de elementos núcleos para poder realizar este catálogo. Y algo de eso estamos pensando en trabajar para nuestro catálogo nacional de formatos accesibles. Aquí podemos ver que una biblioteca puede suministrar ejemplares accesibles directamente a las personas con dificultades de lectura o a alguien que intervenga a su nombre. Las bibliotecas también pueden suministrar o recibir un ejemplar accesible de otra biblioteca o institución del mismo o de otro país que se haya unido al Tratado de Marrakech. Y bueno, una biblioteca puede producir un ejemplar de una obra en formato accesible y guardarla e incluirla en su catálogo. Tenemos que, digamos, hay un buen texto, en el caso de la isla, implementar el Tratado de Marrakech para personas con dificultades para acceder al texto impreso. Es una guía práctica para los bibliotecarios que pueden ustedes también consultar y pueden ahí ver cómo es como el ABC de este proceso, con detalles técnicos, por supuesto. Este es un ejemplo de un catálogo accesible, un catálogo que, digamos, ya tiene muchos años de funcionar y yo estoy, digamos, constantemente recibiendo notas porque estoy eh, suscrito a esta plataforma. Fue creada en 1999 en Buenos Aires, Argentina, cuenta con más de 65,000 libros accesibles en forma gratuita. Acceden más de 10,000 usuarios con discapacidad, personas ciegas o con disminución visual, personas con parálisis, cuadriplegia y otras discapacidades motoras. Tiene presencia en más de 48 países de América, Europa, Asia, Oceanía y África. Su fundador es Pablo Lecona, que es un especialista y es un activista de estos formatos accesibles. Podemos ver en esta primera parte cómo está ordenado los cajones de búsqueda y las categorías. Por ejemplo, en este caso, perdón, se movió. En este caso, las disciplinas que existen, los ensayos, los idiomas en los que están ahí, los textos escolares, las literaturas. Ellos ordenaron de esa manera ese universo bibliográfico. Y ya en la presentación y en el despliegue del registro podemos encontrar metadatos básicos, un resumen y una diversidad de formatos accesibles. Por ejemplo, el título, el autor, el tipo de obra, la categoría, la fecha de publicación, la editorial, el ISBN y las reseñas. Y aquí es importante, a partir de los elementos básicos podemos ver las reseñas, es decir, si he sido valorado por otros usuarios, cuántas estrellas le ponen. Y además te invitan a agregar una reseña de ese libro, de ese título. También podemos encontrar un resumen indicativo, nada técnico, acerca de lo que se trata de la obra de manera general. Y al final podemos ver del registro la diversidad de formatos que existen en RTF, en EPUB, ¿no? Y en otros formatos, ¿no? Unos comprimidos y otros quizás ya enriquecidos.
Ya dentro la descarga, el objeto, podemos encontrar las condiciones de uso, ¿no? Este libro es para uso exclusivo de personas ciegas con baja visión o con otra discapacidad que no permita la lectura impresa. Hay unos metadatos básicos en la parte superior y podemos ver cómo está el texto. El texto, digamos que es plano, sin que permita, digamos, al software leerlo y que pueda tener la menos, digamos, como basura o ruido que no permita una clara lectura por parte del lector de voz, ¿no? El papel de la Biblioteca Nacional de México, por supuesto que es recibir depósito legal de materiales en formatos accesibles, originales o transformados, incluir los registros de estos materiales en el catálogo nacional, definir y compartir los metadatos para identificar las obras publicadas en formatos accesibles, así como transformadas, facilitar la reutilización de los formatos accesibles, es decir, si hay una universidad que ya transformó esa obra, ponerla a disposición de otras bibliotecas y evitar la duplicidad de trabajo. Y bueno, podemos ver que nosotros definimos estos 3 puntos como crear talleres y cursos de catalogación para sociedad civil. Desde el año pasado a hemos estado trabajando con asociación civil, con bibliotecarios, digamos, empíricos, con responsables de acervos que han estado interesados en cómo se realiza la catalogación, y también hemos estado impartiendo cursos sobre el Tratado de Marrakech, por supuesto. Estamos buscando cómo ayudar para poder asesorar en la implementación de software que no requieran costos, que sean software libres, como por ejemplo Koha, Seabook, en bibliotecas que estén en resguardo, digamos, de asociaciones civiles. Y también estamos promoviendo la cooperación con universidades, asociaciones civiles, bibliotecas, con otras redes que no solamente están aquí en México, sino también están en otras partes de la República Mexicana, y eso hemos hecho a partir de hace 2 años que hemos estado trabajando el Tratado de Marrakech. Me despido con esta cita que es: llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a usted, doctor Máximo. No sé si aquí alguien del público o amigos de las redes sociales que nos están siguiendo quieren hacer alguna pregunta. No, nadie. Bien, pues pues no nos resta más que agradecerte nuevamente, doctor Máximo Román Domínguez López. Muchas gracias por su presentación y felicidades. Muchas gracias, qué amables.